Hola, bienvenidos. Mi nombre es Anabel Cerda y estoy con mis compañeras Gabriela y Rasual. Mi nombre es Catalina Díaz. En este video realizaremos una evaluación de la postura mediante herramientas digitales y luego haremos un análisis de un movimiento ocupacional. A continuación presentaremos los antecedentes de la persona a la cual le realizaremos la evaluación postural. La persona es de sexo femenino, tiene 20 años de edad, su talla es de 1,59 metros, tiene un peso de 46 kilos y presenta una escoliosis, la cual consiste en una curvatura normal de la columna vertebral. Para llevar a cabo la evaluación se utilizó la aplicación de Tracker, que es un software de modelado a partir del análisis de fotos y videos. Este nos permite determinar ciertos ángulos, determinar velocidades, también distancias, en donde en una foto o video se marcan distintos hitos anatómicos donde se van siguiendo diferentes pasos para así tener mayor precisión y saber cómo se alinean o desalinean los segmentos de la persona que queramos evaluar. En este caso nos vamos a enfocar en analizar la postura en relación a la escoliosis idiopática que presenta la usuaria, registrando posiciones relevantes para hacer un análisis más detallado para así poder obtener el ángulo de desviación y medir la distancia entre sus segmentos. Para esto tomamos dos fotografías, una desde el plano frontal por posterior y otra desde el plano sagital por lateral. Ubicamos a la persona en un fondo blanco a 2 metros de distancia de donde se tomó la fotografía con un celular, junto a una botella de referencia con una medición ya conocida, para posteriormente añadir en una edición digital los distintos puntos en cada hito anatómico. Luego se añadió una línea recta vertical desde el punto medio del borde medial de ambos pies, para posteriormente ubicar una línea horizontal punteada en los hitos anatómicos en referencia al horizontal de cada hito. Como primer paso a seguir se debe colocar una vara de calibración que se va a ajustar a la medición de la botella, que era la medida de referencia. Luego se añade el plano de coordenadas, que esto nos sirve para que todos los resultados nos den en positivo. Y posteriormente se añade cada masa puntual con de vuelta al primer fotograma. Primero se evalúa la distancia y el ángulo entre hombros, donde como primer paso se debe colocar la vara de calibración, en donde ésta se calibra respecto a la medida de la botella, que era de 19 centímetros, y se debe colocar en metros, por lo que sería 0,190 metros. Luego se añade cada masa puntual en cada hito anatómico que se fue colocado en la cabeza del húmero izquierda, derecha, también en la horizontal del hombro y en la distancia del hombro. Posteriormente, para medir la distancia entre el hombro izquierdo y la horizontal, colocamos una cinta métrica unida a esas dos masas puntuales, dándonos como resultado 0,075 metros. También hay una fórmula que sería que la distancia del hombro es igual al hombro izquierdo, su medida en I, menos la horizontal del hombro con su medida en I, que nos dio como resultado 7,5 centímetros. Luego, para saber el ángulo entre los hombros, colocamos un transportador en el que el vértice se unió al hombro derecho, la base al hombro izquierdo y el brazo a la horizontal, dándonos como resultado un ángulo de 14,3 grados. Para medir el ángulo de desviación del hueso coxal, se siguió el mismo procedimiento inicial de la vara de calibración y el plano de coordenadas, solo que en esta instancia las masas puntuales se colocaron en la cresta ilíaca izquierda, en la cresta ilíaca derecha, en la horizontal de la cresta y en la distancia de la cresta. Primero, para saber la distancia entre la horizontal y la cresta ilíaca derecha, se colocó una cinta métrica unida a estas dos masas, donde nos dio 0,0187 metros, y calculándolo con la fórmula de cresta derecha su valor en I menos horizontal cresta valor en I nos dio 1,9 centímetros. Posteriormente, para obtener el ángulo se colocó un transportador fijado el vértice a la cresta ilíaca izquierda, la base a la horizontal y el brazo a la cresta ilíaca derecha, obteniendo así un ángulo de desviación de 4,7 grados. También se evaluó de la misma manera las espinas ilíacas. En esta ocasión se colocaron las masas puntuales en la espina ilíaca izquierda, espina ilíaca derecha, la horizontal de la espina y la distancia de la espina, en donde al unir la cinta métrica para saber la distancia entre la espina ilíaca derecha y la horizontal, nos dio como resultado 0,008 metros. Siguiendo la fórmula de distancias de la espina es igual a espina derecha su valor en I menos horizontal espina valor en I, nos dio como resultado 0,9 centímetros. También, al evaluar el ángulo, se unió el transportador fijando el vértice a la espina ilíaca izquierda, la base a la horizontal y el brazo a la espina ilíaca derecha, en donde nos dio un ángulo de 6,2 grados.
En el plano lateral por vista derecha se colocó una línea vertical central en respecto al malleolo. Se siguió el mismo procedimiento anterior de la vara de calibración y el plano de coordenadas, solo que en esta vista se colocaron dos masas puntuales, una en el meato auditivo y la otra en la horizontal del meato, para posteriormente unir una cinta métrica a estas dos masas puntuales, dándonos como resultado 0,097 metros. Y ocupando la fórmula de que la distancia es igual al meato auditivo con su valor en X, menos la horizontal del meato con su valor en X, en donde nos dio resultado 9,8 centímetros, que sería la distancia del meato respecto a la línea vertical central que estaba en respecto al malleolo. Según los resultados obtenidos anteriormente de la evaluación, se puede observar que la persona, desde una vista posterior por el plano frontal, al medir el ángulo con la aplicación de tracker entre el hombro derecho e izquierdo respecto al horizontal de hombro, obtuvimos un ángulo de 14,3 grados, lo que indicará que la persona presenta una inclinación anormal entre sus hombros, debido a la escoliosis que manifiesta, ya que una persona sin alteraciones debería tener los hombros en equilibrio. También, al evaluar con la cinta métrica, la distancia entre el hombro izquierdo respecto al horizontal del hombro, se obtuvo como resultado 7,5 centímetros, lo que nos indica el desnivel que posee la persona, debido a que una persona sin escoliosis no debería presentar una distancia notoria entre la altura de su hombro izquierdo respecto al horizontal del hombro y su hombro derecho. En base a los resultados obtenidos respecto al ángulo y el desnivel del hueso coxal, en este caso se valoran las crestas ilíaca y las espinas ilíacas, en donde respecto a las crestas nos dio un ángulo de 4,7 y una distancia de 1,9 centímetros, lo que nos indica que la persona posee cierto grado de inclinación que se va a ver reflejado de igual manera en el hueso coxal, tal como se vio anteriormente en los hombros. Además, se presenta también un desnivel en sus cresta ilíaca derecha respecto a la horizontal de la cresta y la cresta ilíaca izquierda, lo que va a indicar una inclinación anormal. Este mismo procedimiento luego se siguió en las espinas ilíacas, en donde igualmente se obtuvo un ángulo de inclinación notorio de 6,2 grados en referencia a la espina ilíaca izquierda de la derecha y la horizontal, con una distancia entre la derecha con la horizontal de 0,9 centímetros, lo que sigue reflejando una inclinación anormal en la persona. Por último, en el plano lateral por la vista derecha de la persona, se evaluó la distancia ante proyección del meato auditivo respecto a la horizontal del meato, en donde se obtuvo una distancia de 9,8 centímetros, lo que indica que la persona no tiene alineada su oído respecto a la línea vertical central ubicada en el meato y en respecto al malleolo. Analizando estos resultados obtenidos anteriormente en los diferentes planos, podemos visualizar de una manera muy clara las manifestaciones clínicas de la escoliosis que padece la persona. Se observa una inclinación lateral notoria a nivel de los hombros y del hueso coxal, además de un desnivel del oído respecto a la línea central en la persona. En esta segunda parte del video hablaremos de un análisis del movimiento ocupacional. Específicamente hablaremos de la habilidad motora, que según la OTA se denomina caminar. Cuando hablamos de una habilidad motora nos referimos a cómo una persona se mueve o interactúa de forma efectiva con su entorno. Caminar implica que durante la realización de una tarea la persona se desplaza sobre superficies planas sin arrastrar los pies, sin perder el equilibrio, sin necesidad de apoyarse constantemente ni de utilizar dispositivos de asistencia. Específicamente hablaremos de la flexión de cadera durante la habilidad motora de caminar. Esta flexión de cadera ocurre en un plano sagital sobre un eje medio lateral. Para hablar de esta flexión de caderas, hablaremos de la articulación coxofemoral. Esta articulación es sinovial de tipo esferoidea y permite el movimiento en los tres ejes de espacio. Está formada por la unión del acetábulo, que es parte del hueso coxal, y con la cabeza del fémur. Específicamente, a continuación, hablaremos de la evaluación del rango articular. Para realizar la evaluación de la articulación coxofemoral en la flexión de cadera, se utilizó la herramienta digital llamada Anglometer, en donde se logró medir la angulación de esta durante la caminata. Los marcadores de posición se aplicaron en la línea media del tronco, en la articulación coxofemoral y finalmente en el trocánter mayor. Inicialmente, la cadera cuando estaba flectada lograba 179 grados y luego al flexionarla durante la marcha alcanzaba 154 grados, es decir que el rango de movimiento de la usuaria durante la flexión de cadera fue de 25 grados. A una velocidad habitual de la marcha, la cadera aproximadamente alcanza 25 y 30 grados de flexión. Y hoy les hablaré sobre la evaluación muscular. Primero que todo, al caminar, nosotros efectuamos una flexión de cadera. Al efectuar la flexión de cadera, también se flexiona el muslo. Y esta flexión del muslo se ve ocurrida gracias a 4 músculos. Entre ellos tenemos al músculo recto femoral, al músculo sartorio, y hay dos principales que son el músculo ilíaco y el músculo psoas mayor. Estos dos músculos son los que evaluaremos en la evaluación muscular. Bueno, para la evaluación muscular a realizar se verá desde la graduación 3 a 5 y se le indicará al paciente que debe estar en posición sedente, con las piernas colgando y los muslos totalmente apoyados en la camilla. Por otra parte, la terapeuta ocupacional que realizará la evaluación le indicará al paciente que por favor levante uno de los muslos y si puede hacerlo y si puede mantener esa posición, entonces ella nuevamente le pedirá que haga esa acción,
pero empezará a ejercer una resistencia con sus manos, con cuidado de no agarrar el muslo del paciente, cercana a la articulación de la rodilla. La clasificación de la gradación del paciente se dará en 3 grados. Tenemos la gradación 3, que ocurrirá cuando el paciente solamente pueda mantener la posición de prueba, que es levantar el muslo de la camilla, pero no va a poder vencer la resistencia. La gradación 4, que es cuando el paciente también podrá mantener la posición del muslo levantada de la camilla, pero solamente podrá contra una resistencia impuesta por el terapeuta que va de una magnitud mediana a baja. Y finalmente tenemos la gradación 5, que es cuando el paciente puede mantener la posición ante una resistencia máxima impuesta por la terapeuta ocupacional. Como se ve en las fotos, la paciente pudo lograr la gradación 5, venciendo la resistencia máxima impuesta por la terapeuta. Y hoy les hablaré sobre la evaluación muscular. Primero que todo, al caminar, en conclusión y tras los resultados obtenidos, se observa que el rango articular de la articulación coxofemoral impuesta por la flexión de cadera en la marcha se encuentra dentro de los límites normales, ya que al encontrarse en extensión, la cadera presentaba un ángulo de 179 grados, y al efectuarse la flexión, este ángulo decrece hasta alcanzar los 154 grados. Esto nos permite reconocer que el rango de movimiento entre ambas fue de 25 grados. Estos 25 grados se encuentran dentro de los límites normales del rango de movimiento esperado en la flexión de cadera cuando se efectúa la marcha, que son entre 25 a 30 grados. Por otra parte, tras realizar la evaluación muscular, la usuaria presenta una gradación 5 en la escala de Daniels, ya que se demostró que mantuvo la posición y pudo contra la resistencia máxima impuesta por la terapeuta ocupacional. Este grado 5, logrado en la evaluación, demuestra que el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco poseen la capacidad de abarcar toda la magnitud del movimiento para efectuar la flexión de cadera. Y bueno, finalmente, y a modo de cierre, estas mediciones en el rango articular y de evaluación muscular en la escala de Daniels permiten reconocer que la usuaria puede efectuar la caminata de forma correcta y esperada, ya que el rango articular de la flexión de cadera y la magnitud muscular se encuentran dentro de los límites esperados para una persona fisiológicamente sana. Eso es todo. Muchas gracias.